Buenos días para todos. El día de hoy vamos a ver un programa, Agisoft Metashape, que es un programa para sacar fotogrametría, nubes de puntos, ortofotos, curvas de nivel. Va a estar pues un poco más enfocado a arquitectura, no vamos a ver tantas cosas de topografía. Bien, lo primero es la interfaz. Ten cuidado que existen diferentes tipos de Agisoft. Existe uno que es normal, que es como un visualizador, y está el profesional. Para poder trabajar tienen que utilizar el profesional. Vamos a tener aquí al costado izquierdo dos pestañas muy importantes: el Workspace, el espacio de trabajo, y las referencias. Y en el centro vamos a tener pues ya en nuestro modelado en general. Ok, bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una carpeta con las fotografías. Entonces aquí normalmente uno va a hacer la planeación del vuelo, primero en la parte superior, luego va tratando de capturar la mayor cantidad de información y voy a adicionar las fotos. Entonces por acá voy a buscar las fotos, control C, control P para pegar la ruta, y voy a seleccionar todas las fotos, tener cuidado que pues todas estén como en la misma zona, que no vaya a tener como una del paisaje o de otro contexto porque no la va a leer bien, y le va a dar a abrir. Bien, entonces vean que cuando yo inserto las imágenes voy a tener acá algo llamado chunk que me va a permitir ver cada una de estas imágenes, pero también las voy a tener aquí como referencia. Al seleccionar cada una de estas imágenes, el dron está capturando su longitud, latitud, la altitud, y me da como acá un error. Ya veremos de qué consiste ese error. Pero para poder nosotros trabajar debemos pasar de longitud y latitud a metros, al sistema UTM. Y aquí va a dar como una pequeña explicación. Lo normal que nosotros vamos a encontrar son las longitudes y las latitudes, ¿no? Entonces, partiendo del primer meridiano o de la línea del Ecuador, pues vamos a tener estos grados, ¿no? Si estamos en Colombia, pues vamos a estar 4 grados, ¿cierto? Y desde el primer meridiano estamos casi como al 70 aproximadamente. Pero nosotros en construcción o en general es muy difícil como decir, no, es que el edificio tiene que estar 10 grados hacia el norte, porque no es fácil de medir eso, no tenemos un metro que sea a partir de grados. Tenemos otras diferenciación, ¿no? Que es a partir de las latitudes, ¿no? Que es de la zona horaria, pero en el fondo, ¿cómo representar pues nuestro planeta? Entonces vemos que no es totalmente esférico, y lo que se trata de hacer es este elipsoide, ¿no? Tenemos el geoide con sus deformaciones, pero se trata de generar algo muy regular. Y no sé si ustedes han intentado coger una mandarina y volverla totalmente rectangular, y verán que no es posible y se crean diferentes formas como de aplanar la Tierra. Entonces tenemos aquí Lagrange, tenemos Lambert, diferentes topógrafos, científicos o empresas que han intentado realizar, convertir de grados minutos de algo totalmente cilíndrico, de ese geoide, a algo plano. El más común es Mercator, ¿no? Que es un topógrafo que hace como esta transformación. ¿Cómo lo hace? Lo que hace es que genera como estas rebanadas, lo que lo vamos a llamar como los usos, y vamos a tener como zonas, es decir, como que le pone una cuadrícula al planeta Tierra. Y vamos a encontrar esto. Entonces es común decir que Colombia pues está en el 18N, 18P, 17P. Acá alcanza a estar un poco en San Andrés y Providencia, 17N. Bueno, o sea, depende de la zona del país, vamos a estar en un uso diferente. Pero ¿cómo funciona uno de estos? Como nosotros debemos aplanarlo, entonces acá, digamos que esta fuera la rebanada, pero vamos a encontrar que hacia la parte muy al norte o muy al sur tiene que hacer como un proceso de formación. Acá se alcanza a ver cómo se hace el proceso de formación. Y es muy común ver que a veces esos países que están muy al norte, Finlandia, Noruega, Canadá, Groenlandia, comparados con la línea del Ecuador, son muy grandes, pero miren cómo es el tamaño de Groenlandia en comparación de Colombia o de Kenia, o miremos cómo es el tamaño de Estados Unidos. Ok, teniendo eso en cuenta, debemos pasarlo a UTM, pasar de esa medida de grados minutos a pasarlo a metros. Y hay diferentes conversiones. O sea, ese es el UTM, pero cada país pues tiene su propia normativa. Bueno,
Entonces lo voy a poner aquí en convertir y aquí seguramente por defecto les aparece este. Pero si yo pongo más, entonces yo en la parte superior, yo por ejemplo puedo buscar. Entonces voy a desplazarme, por ejemplo aquí voy a encontrar uno que dice Bogotá, que también podría funcionar, vean Bogotá 18N. Pero en el caso específico de Colombia, el más reciente, el que se utiliza es este, Magmas Irmas, origen nacional EPCG 9377, lo puede buscar a partir de este código, ¿no? Entonces 9377, lo voy a poner acá. Aquí me aparecen los códigos, es este. Marco Geotécnico Nacional de Referencia es lo que está diciendo acá, Magna. Entonces, Marco Geotécnico Nacional de Referencia. Origen nacional, ese es el que vamos a utilizar. Le digo OK y vean que todas las coordenadas este o norte, pues antes que eran latitud y longitud, pues las convirtió en metros. Ahora sí, vamos a comenzar. Gran parte del trabajo lo vamos a utilizar acá. Entonces, voy a guardar primero el archivo. Entonces, aquí lo voy a poner topografía en este caso, o puede ser levantamiento, y le voy a poner primero alinear las fotos. Aquí es muy importante que hay diferentes tipos de calidades y esto depende en gran parte de su procesador y de la tarjeta de video. Entonces yo le voy a poner OK, no son tantas fotos, voy a abrir acá al administrador de tareas y voy a revisar qué está trabajando. Entonces ahí en rendimiento voy a revisar que la tarjeta, el procesador está comenzando a aumentar, la memoria RAM y también lo que es la tarjeta de video, la GPU. La memoria RAM también, pues si su computador tiene 8 GB, pues tener cuidado, 8 GB prácticamente es lo que necesita el computador para Windows, 16 GB puede estar mucho mejor. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Algunas fotos fallaron en la alineación. Por favor, resetear el alineado, pues es de esas fotos que no lo están. Entonces, de pronto hay algunas fotos que no tienen el contexto adecuado, no sé, de pronto de algún paisaje, por ejemplo, estas que no tienen mucha relación con lo demás, tienen solo apenas las zonas verdes o un camino y les cuesta alinear. ¿Dónde yo lo puedo ver? Acá en la referencia me va a aparecer el error. Y este es el error que me está indicando, 0.8. Entonces aquí de pronto hay algunas fotos que están marcando más error. Por ejemplo, veamos esta. De pronto es por el tipo de la perspectiva, lo está haciendo. Normalmente, ya que se hace para aumentar la precisión y bajar este número, porque siempre es casi 1 metro, uno lo que hace es que con una estación topográfica va marcando los puntos. Es decir, uno de pronto sabe que este punto tiene unas coordenadas y lo hace con una estación topográfica. Y este punto es visible desde el dron, o uno lo hace visible, a veces el topógrafo marca con una X. Entonces, en esos casos, uno lo que va haciendo es adicionar markers. Y estos puntos los va reconociendo el mismo programa entre varias fotografías. Miren, acá me está indicando cuáles son. Pero como no los tengo, entonces simplemente lo voy a eliminar porque no tengo esa información. Ahora, cuando yo pongo acá, entonces me aparecen las imágenes que ya había descrito. Me aparece también una nube de puntos. Navegar acá es un poquito complicado, entonces me va a ayudar con esta herramienta que aparece acá. Bien. Entonces ahí me está mostrando cuál es pues ya puedo orbitar con mayor comodidad. De pronto a ustedes les aparecen las cámaras que son las del vuelo del dron. Miren que, como dije al principio, que casi todas en la parte superior, pero uno ya va acercándose para aumentar el detalle. Ok, antes de continuar, me voy a parar en la parte superior. Y para no tener que exigirle tanto al computador, lo que voy a hacer es un procesamiento de eliminar ciertos píxeles. Entonces voy a eliminar acá como esta información que está acá y que comienza como a perderse. Seguramente esto es como cuando decía que la imagen tenía que volver a reprocesarla, son fotos de acá. Voy a eliminar acá la información. Aquí en algunos casos uno lo que hace es eliminar los árboles para no tener como tantos problemas, pero aquí creo que no hay tanto, entonces lo puedo trabajar de esta forma. Listo, voy a guardar
así otra herramienta que nosotros vamos a utilizar. Entonces teníamos para desplazarnos, teníamos para recortar, tenemos diferentes formas de hacer marcos de selección, tenemos una regla que también es útil, vamos a tener también las herramientas de zoom, teníamos el de las cámaras, este que es una herramienta útil porque como que lo geolocaliza el lugar. Entonces ahí se comienza a demorar un poquito, pero ahí va a identificar en qué parte con las coordenadas del dron. Vale, lo voy a dejar ahí quieto. Bueno, voy a continuar, entonces voy a guardar. El siguiente paso, después de alinear fotos, voy a construir un tile model. Es un detalle, un modelo más detallado. Ahí tener en cuenta como la calidad, su computador, y le voy a dar OK. Bien, este proceso puede ser un poco demorado. Cerca de 40 minutos me llevó a mí. Entonces hacerlo en una hora en que pues no interrumpa sus otras actividades. Cuando yo le doy al modelo detallado, pues voy a encontrar una gran resolución, se van a ver bien los carros, los adoquines. Bueno, es un nivel de precisión alto. Voy a seguir con terminar de procesar la información y ver cómo funciona en Rhino o en Revit o en Archicad. Entonces el siguiente punto es crear un DEM. El DEM es un modelo digital de elevaciones. Le voy a dar OK, me va a preguntar cuáles son las coordenadas, de dónde va a sacar la información. Le voy a decir que OK, que lo saque de ahí, del type points, y va a ser como un mapa de calor, por decirlo de alguna forma. Y con el mapa de calor yo puedo generar dos cosas. Primero, el ortomosaico. El ortomosaico me pide el DEM, también me pide como una resolución, o sea, un píxel está correspondiendo a 0.014 metros. Más o menos es la resolución que está manejando. Ahí también va a hacer un procesamiento, no se demora tanto como en las otras ocasiones. Bien, ya generó el ortomosaico. Entonces es una imagen totalmente plana, sin la deformación de la perspectiva. Y finalmente, yo con el DEM puedo generar los contornos, es decir, las curvas de nivel. Entonces, donde me dice cuáles los mínimos y los máximos de la altitud. Entonces, aquí estamos diciendo que el proyecto, la cota mínima es 2615.45 metros sobre el nivel del mar y el máximo es este. Y los intervalos, entonces yo le puedo decir que quiero curvas de nivel cada punto 20 o cada metro. Lo voy a dejar cada metro. Y ahí me genera las curvas de nivel. Tener cuidado, por ejemplo, las edificaciones también las está cogiendo, ¿no? No solo es como la parte plana, sino las edificaciones, como acá se está notando el de la cubierta, o acá también, o los árboles también están deformándolo. Bien. Ahora, ¿cómo está esta información? Procesarla con otros programas. Vamos desde el más básico, que vendría siendo las formas, es decir, las curvas de nivel. Las puedo exportar como DXF, curvas de nivel. Le digo OK, voy a abrir AutoCAD. Y de una vez también, ya que estoy ahí, voy a abrir otros programas como Rhino, Revit, Archicad, y uno que es entre Revit y Agisoft que se llama Recap. Bien, ya me abrió AutoCAD, entonces voy a buscar la ruta donde quedó instalado, guardado, y en DWG tengo que revisar que estén de XF, curvas de nivel, ahí ya están. Y ahí ya las tengo. Tengo cada una de las curvas y lo importante es que cuando yo la selecciono, aquí me aparece cuál es la altitud, que es este. Si yo lo abro también aquí en Rhino, pues es un poco más notorio el tema de la perspectiva, moverse tridimensionalmente. Por ejemplo acá, que están las curvas de nivel, perfecto. Entonces acá realmente uno tiene que depurarle, eliminar como estas que están por este lado, o identificar los árboles. Bueno, ahora, otro entregable que nosotros podemos tener aquí, Agisoft, vendría siendo el modelo. Entonces el modelo lo voy a exportar y aquí me aparecen varios formatos. Perdón, este no vendría siendo, entonces voy a crear un modelo, pero voy a partir del type points que no sea tan alto y con un medium para poderlo realizar rápido. Listo. Entonces me aparece el modelo, que es este, bien, me aparece un modelo. Y este modelo yo lo puedo exportar. Realmente ahí estaba con una bajita resolución. Si uno quiere con mayor resolución, pues pone Build Model y le dice que parta de puntos profundo. Voy a decirle aquí medium para que sea un poco más rápido.
Mientras aquí procesa, voy a crear un nuevo modelo en Revit, plantilla arquitectónica, y también voy a crear un nuevo proyecto en Archicad. Aquí lo voy a dar en Recap, lo voy a dar a aceptar. Bien, entonces aquí el modelo, si se dan cuenta, es mucho más detallado. Incluso pues podría aumentarle un poco la resolución, pero consumiría más tiempo. Entonces el modelo lo va a exportar en un formato que pueda leer Rhino o Sketcha, incluso Lumion. Entonces, por ejemplo, el OBJ, voy a intentar primero con el OBJ. Voy a exportarlo. Voy a poner local coordinates, es decir, que lo ponga cerca al 000. Voy a abrir el modelo. Entonces aquí busquemos el OBJ. El OBJ, listo. Le voy a dar OK. Voy a parar en la perspectiva y le voy a cambiar la resolución o la visualización. Entonces ahí ya me aparece como los colores y demás. Ok, ya digamos que es una buena forma de partir. ¿Qué más información podemos sacar? El ortomosaico, que es una imagen, lo podemos exportar como una imagen TIFF. Entonces lo voy a guardar. Ortofoto, acá también la resolución, este termina siendo es un archivo bastante pesado, entonces tener cuidado. El computador de pronto cuando uno lo abre en Revit, en Archicad, demora muchísimo cada vez que cada uno va a moverlo, entonces ahí tiene que bajar la resolución. Pesa casi más de media giga, entonces realmente sí lo hace bastante pesado para el computador, pero es una imagen TIFF que viene con esta misma información. Sí, insertémosla acá, insertar. Y allá tenemos nuestra ortofoto. El último paso es exportar la nube de puntos. Entonces yo voy a hacer clic derecho y le voy a dar, bueno, más bien es acá, archivo, exportar, exportar point cloud, y voy a utilizar el formato E57. Entonces voy a exportar la nube de puntos. Bien. Entonces en Archicad es bastante sencillo. Yo tengo que ir archivo, interoperabilidad, importar point clouds, y ahí me aparece el formato E57. Entonces voy a abrirlo. Ahí me lo reconoce, le voy a dar a abrir, crear y emplazar. Va a pedir cuál es el nivel, le voy a decir OK, pues que lo pongan en el nivel 0. Va a generar un punto de inserción, doble scroll. Entonces en planta no se está viendo, pero si yo pongo en el 3D y primo doble scroll para que haga zoom con lo existente, ahí me aparece la nube de puntos. Una modificación aquí sencilla es que yo tengo que decirle que el proyecto lo baje al nivel 0 para que yo lo pueda visualizar bien desde el primer piso. Bien, ahí no lo está, va a ser un cuadrado aquí en el centro para no perderlo. Esto quedó con las coordenadas. Entonces voy a seleccionarlo. Aquí estás. Y lo arrastro hacia el centro. Aún no se ve. Entonces tengo que indicarle aquí en las propiedades que quiero verlo 100 metros hacia arriba. 1000 metros y 1000 metros hacia abajo. Le digo OK. Ahí ya comienza a verse. Y en Revit, ¿cómo funciona? Entonces nosotros aquí no tenemos para importar una nube de puntos, sino lo que se llama un recap. Entonces el recap, aquí está, 9 puntos, y solo pide el RCP. Entonces tengo que utilizar este programa intermedio. Entonces voy a crear un nuevo proyecto y con Autodesk Recap voy a decir importar 9 puntos. Voy a guardarlo ahí, nuevo proyecto, voy a archivos para importar, voy a buscar la carpeta donde guardé el RCP. Aquí estás. Perdón, donde guardé el E57. Aquí va a comenzar a procesar la información. Bien, allá quedó. Le va a decir iniciar proyecto. Ahí ya tenemos nuestra 9 puntos. Entonces aquí en la casita le va a dar exportar y lo va a guardar como un RCP. Entonces voy a poner aquí 9 puntos Revit. Listo, ahí está exportando. Ya me puedo ir al Revit. Aquí estás, RCP. Le voy a dar a abrir.
Los valores de las coordenadas que está importante son mayores a 30.000. Va a darle aquí en el 3D y ahí tenemos. Al parecer lo iba a exportar muy lejano, pero no, está cerca. Hagamos aquí una placa para saber en qué parte quedó. Y ahí ya tenemos la placa. Bien, eso sería todo por el día de hoy.